Que Dios los bendiga. Así que, bueno, sin más hablar, hermanos, pues voy a dar el tiempo a mi hermana Lucina. Ella va a compartir la palabra de Dios con nosotros. Así que usted prepare su corazón, hermano, y verdad, yo sé que la palabra de Dios habla, hermanos, a nuestra vida, solamente que nosotros estemos dispuestos. Que Dios los bendiga en gran manera. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Le damos las gracias a Dios, ¿verdad? Porque una vez más nos tiene aquí en su casa, ¿verdad? Para servirle, para dar la gloria y honra a Él, ¿verdad? Por todo lo que nos da, ¿verdad? A pesar de las enfermedades, a pesar de, ¿verdad?, del tiempo, ¿verdad? Pero para la gloria y honra de Dios aquí estamos una vez más, ¿verdad? Y así les invito, hermanos, si me pueden acompañar en 1 Timoteo 4. Es 1 Timoteo 4, 12. Primera de Timoteo 4, 12. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, Señor, que estás en el cielo, Señor, te damos hoy las gracias, Padre Santo, por habernos traído hasta este lugar. Te damos la gloria y la honra, Padre, porque sabemos que tú estás hoy aquí escuchando nuestras oraciones, escuchando nuestros cantos. Y te damos las gracias, Padre Santo, porque nos permitiste una vez más llegar, Señor, para escuchar tu palabra. Ahora esta tarde, Señor, te pido que prepares nuestros corazones, nuestras mentes para poder entender tu palabra, para poder poner todo lo que tú tienes para nosotros en nuestros corazones y ponerlo, Señor, para hacerlo, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Te pido esta tarde que sea tu Espíritu Santo, Señor, paseándose aquí, Señor, y que sea el invitado especial, Padre Santo, para que ayudes a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y a cada uno de nosotros a entender tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí juntos para alabar y bendecir tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que hoy les traigo, hermanos, le puse ser ejemplo, ¿verdad? Vemos aquí en Timoteo 4:12, le dice Pablo, ¿verdad? Le escribe a Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Dice, ¿verdad? Sé ejemplo. Y quiero decirles qué significa ejemplo. Dice: actitud o comportamientos dignos de ser imitados, o hecho o conducta que se toma como modelo a seguir o a evitar, ¿verdad? Así, de acuerdo si es positivo o es negativo lo que uno está haciendo, ¿verdad? Eso es ser ejemplo, ¿verdad? Eso significa ejemplo, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué ejemplo voy a dejar yo para que otros lleguen a Cristo? ¿Verdad? Porque aquí vemos cómo le dice Pablo a Timoteo: sé que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿verdad? Le está hablando a Timoteo porque él es un creyente en Cristo, ¿verdad? Él cree en Cristo, él cree que Cristo vino, murió por él, y era un siervo, ¿verdad? Que Pablo lideró para que él estuviera, ¿verdad? Liderando una iglesia, ¿verdad? Y aquí vemos, hermanos, que le dice en una carta,
¿verdad? Que no porque tú eres joven, crea a la gente que no puedes hacer las cosas, sino sé ejemplo, ¿verdad? Haz las cosas. Cuando uno es ejemplo, uno hace las cosas, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes han escuchado las frases como, es un ejemplo de padre? Como, oh sí, él es un ejemplo de padre. O es un ejemplo de estudiante, un estudiante ejemplar, ¿verdad, hermanos? No sé, pero en México no, ya ven la escolta cuando pasan y trae la bandera a una muchacha o un muchacho siempre. Ellos tienen que ser ejemplo para poder estar en ese equipo, ¿verdad? ¿Saben cuál es la escolta, verdad? La que marcha cuando se toca el himno nacional en México, así se hace en México, aquí no. Pero allá en México, ¿verdad? Se juntan unos 5 personas y una trae la bandera, una persona trae la bandera. Y esas personas tienen que ser el ejemplo de la escuela. Tienen que ser los mejores estudiantes, ¿verdad? Tienen que ser líderes. Tienen que ser que los maestros confíen en ellos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos puedan ser ejemplo para otros niños. Entonces, si uno quisiera estar en la escolta, ¿verdad? Tiene uno que ser un ejemplo bueno y tener buenas calificaciones para poder estar uno en la escolta de la escuela, ¿verdad? Ser ejemplo, ¿verdad? Así también, hermanos, cuando vemos un deportista ejemplar, ¿verdad? Vamos a hablar de un futbolista. ¿Por qué es un ejemplo? O sea, ¿por qué es un deportista ejemplar, verdad? Por su dedicación al juego, por su dedicación a la práctica, por ser goleador o por ser capitán del equipo. Por eso es un ejemplo, ¿verdad? Y por lo regular, cuando usted escucha hablar de él es muy mencionado, esa persona es mencionada. ¿Por qué? Porque es el ejemplo, ¿verdad? Y siempre los ojos de la gente están en esa persona, por ser el ejemplo, por ser el capitán, por ser el que primero está, ¿verdad? Y por lo regular, al que es así, es el capitán del equipo. No sé si se han dado cuenta, pero es el número 10, ¿verdad? Por lo regular, todos los que cargan el número 10 en los equipos de fútbol son los capitanes. O es el goleador, o es la persona que es ejemplar en el equipo, ¿verdad? Y así los diferencian, hermanos, ¿verdad? Así diferencian a los que son ejemplos, ¿verdad? Y vemos aquí, hermanos, cómo Pablo le habla a Timoteo, ¿verdad? Y le dice que tiene que ser un ejemplo, ¿verdad? Y tiene que ser un ejemplo entre los creyentes, ¿verdad? Pablo, Timoteo, se dice que en este tiempo él tenía como unos 40 años, ¿verdad? Y ustedes pueden decir, ¿cómo entonces que dice que no tengan en poco su juventud? Si recordamos, en el tiempo atrás, hermanos, los hombres duraban más de 100 años. Entonces a los 40 años todavía ellos se catalogaban o podían decir que estaban en su juventud, ¿verdad? Ahora podemos decir que ya nuestros 40 años ya es la mitad de nuestra vida, porque tenemos 80 años de vida y ya a los 40 años pues dices ya es la mitad de mi vida, ¿verdad? Pero antes, hermanos, duraban muchos años, ¿verdad? Nuestros hermanos, ¿verdad? Antes duraban muchos años, ¿verdad? Y aquí pues le dice, tienes que ser ejemplo, ¿verdad? Y también vemos, hermanos, por decir, padres ejemplares. ¿Cómo podemos decir un padre ejemplar? ¿Verdad? Que siempre está pendiente de sus hijos, que les da lo que necesitan, así sea material o sea tiempo de calidad, ¿verdad? Todo eso es un ejemplo. Ahora voy a mencionarles, hermanos, unos ejemplos de la Biblia que fueron hombres ejemplares, y por ser hombres ejemplares, los que estuvieron después de ellos lo fueron igual. Recordamos a Elías, ¿verdad? Elías tenía su siervo que se llamaba Eliseo, ¿verdad? Cuando Elías se va, Dios se lleva a Elías en un torbellino, se lo lleva. Elías no murió, pero él se lo lleva,
¿verdad? Pero antes le pide lo doble del espíritu que Elías tenía. ¿Por qué? Porque él había visto cómo Elías se conducía como profeta. Él había visto su comportamiento, él había visto cómo él seguía y la dedicación que él le tenía a Dios, ¿verdad? Y vemos cómo Elías dice, yo quiero ser hasta lo doble que tú fuiste, ¿verdad? En la dedicación a Dios, en la dedicación a la gente que estuvo alrededor de ti, ¿verdad? Y Eliseo le pide a Elías, dices, mucho lo que pides, pero si alcanzas a ver cómo Dios me va a llevar, se te va a cumplir. Y Dios le dio a Eliseo lo doble del espíritu que tenía Elías, ¿verdad? Y vemos cómo fue para él un ejemplo bueno, que lo ayudó también a Eliseo, a hacer todo lo que Elías le había enseñado. Otro hombre igual es Josué, ¿verdad? Él fue el sucesor de Moisés. Después de que Moisés muere, Josué se queda a cargo de darle la heredad al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que todos sirvieron a Jehová mientras que Josué estuvo de líder, ¿verdad? Entonces vemos que Josué copió lo de Moisés, ¿verdad? Porque lo vio como buen líder, ¿verdad? Que a pesar que Moisés tenía días que se cansaba, pero fue un buen ejemplo para Josué, para que Josué pudiera acabar el trabajo que Dios le había dado a Moisés que hiciera, de sacar a su pueblo de Egipto, de llevarlo a la tierra prometida y de darle todo su heredad. Y vemos que Josué también fue un buen ejemplo, Moisés fue buen ejemplo para Josué, porque Josué logró hacer que todo el pueblo sirviera mientras que él estaba viviendo. Después de que murió Josué, pues ya es otra historia, pero vemos cómo Josué también, la dedicación, cómo dirigirse a Dios, todo eso aprendió de quien lo enseñó, de su ejemplo, ¿verdad? Y aquí vemos también a Timoteo, cómo le habla, a Pablo, cómo le habla a Timoteo, y le dice, ¿verdad? Le dice que tiene que ser ejemplo, y lo primero dice, tienes sino ser ejemplo de los creyentes en palabra. Lo primero que le dice, en palabra, ¿verdad? ¿Por qué en palabra? Dice, por lo que hablas, por lo que dices, ¿verdad? Pero primero, hermanos, quiero llevarles, si me acompañan, quiero primero decirles, dice que preguntarles, ¿es usted un cristiano ejemplar? ¿Somos ejemplares? ¿Verdad? Aquí nosotros como adultos, los jóvenes nos miran, ¿verdad? Y las niñas miran a los jóvenes, porque ya los niños chiquitos no nos miran a nosotros, ¿verdad? Los niños chiquitos miran a las más jovencitas, ¿no? Entonces aquí vamos de escalerita, ¿verdad? Nosotros adultos, los jóvenes nos miran. Y después de los jóvenes, los niños miran a los jóvenes, ¿verdad? Entonces tenemos que ser esos líderes ejemplares para dejarles esa herencia que necesitamos dejarles a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros niños, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos miren el ejemplo de nosotros. Y el mejor ejemplo a seguir es Jesús. Vayamos a Juan 13:15. Amén. Dice 13:15. Aquí es la parábola, es la historia de cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, ¿verdad? Están ellos en una cena
¿verdad? Y no hay quien nos atienda. ¿Quién nos atienda? No hay quien nos atienda, y Jesús se levanta a atenderlos. Y lo primero que hace, ¿verdad?, es ir a lavarles los pies, ¿verdad? Y les lava los pies, y cuando termina, esto es lo que les dice en Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Verdad? Aquí les enseña Jesús a los apóstoles que nosotros vamos a servir, que nosotros somos servidores uno al otro, ¿verdad? Yo soy su servidora, así como ustedes son mis servidores, ¿verdad? Aquí no tenemos ni quién es alto ni quién es bajo, o sea, de qué categorías, sino aquí todos somos igual. Para Dios somos todos igual. Él no hace excepción de personas. Y aquí, cuando Él les lava los pies, lo que les enseña es de que así como yo, que soy Dios, que soy su maestro, que soy su líder, les lavó los pies y les lavé los pies, así ustedes lo tienen que hacer uno al otro, ¿verdad? Pero es para ser servidores uno al otro. Si necesita uno del otro, le damos la mano, ¿verdad? Se cae el hermano, le damos la mano para que se levante, y así, ¿verdad?, nos enseñó Cristo, de ser nosotros servidores. Entonces el ejemplo nos lo dio. ¿Por qué? Porque Él hizo a sus apóstoles. Entonces es el mejor ejemplo a seguir, ¿verdad? Así, hermanos, lo primero que le dice en la primera palabra, el primer punto que voy a hablar dice que tiene que ser ejemplo en palabra. ¿Cómo solemos hablar, hermanos? Nosotros como cristianos, ¿cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué palabras usamos para hablar? ¿Verdad? ¿Cómo hablamos? El poder de la palabra. Vayamos a Proverbios 18. (18, 20 y 21). ¿Lo tienen? Dice Proverbios 20, 21, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Verdad? Aquí dice, hermanos, que todo lo que nosotros hablamos, dice, vamos a comer. O sea, ¿qué es lo que sale de nosotros? ¿Qué palabras salen de nosotros? ¿Verdad? ¿Salen palabras positivas? ¿Salen palabras negativas? Recuerdo una vez, los niños jugando afuera de mi casa, ya tenía mucho, pero estaba más chiquito Adancito. Y recuerdo una vez que andaban jugando fútbol y yo me asomé por la ventana y Adancito me pegó con la pelota. Y salió de mi boca la palabra: eres menso. Así le dije. Nunca de mi boca había salido una palabra así para él. Con eso tuve, hermanos, para que él se pusiera a llorar, a llorar y a llorar. Y hubo varias veces que me lo reclamó. ¿Por qué? Porque nunca de mi boca salían esas palabras. Pero ese día, como salió de mi boca y pues me pegó en mi cara, ¿no? Me pegó, me dolió, y lo primero que hice fue decirle esa palabra, ¿verdad? Porque de enojada, ¿no? De enojada. Pero muchas veces Adancito me lo reclamó. ¿Por qué me dijiste menso? Y me dijiste menso. Y todo ese día no me habló porque yo le había dicho menso. ¿Verdad? Entonces vemos cómo las palabras, hermanos, aunque salen hay veces sin que uno quiera las palabras, duelen, lastiman. Sin querer lastiman. Por eso es de que nuestra palabra tiene que ser palabra buena, hermanos, palabra buena, palabra positiva, ¿verdad? Palabra con cualquiera, hasta con nuestros hijos, hermanos, ¿verdad?
Sabemos que hay veces el enojo, ¿verdad? La rabia, pero hay veces, hermanos, que por eso la palabra de Dios dice que Dios nos dio el dominio propio, ¿verdad? Porque ahora lo que hago es mejor callarme, no decir nada, ¿verdad? ¿Para qué? Para no herirlos. Ya que se baja el coraje es cuando tal vez diga algo. Pero yo creo que se me baja el coraje y se me olvida todo porque no les digo nada, ¿verdad? Pero, o sea, me refiero, hermanos, de que siempre uno va a comer las palabras que uno tiene, ¿por qué? Porque uno dice el fruto, es el fruto de nuestra palabra. ¿Qué trae lo que nosotros decimos? ¿Verdad? Hay veces, muchas veces que nosotros como padres tendemos a decir, oh, mi hijo va a ser un travieso o es un travieso. O decimos, oh, este niño le gusta pegar a todos. ¿Verdad? Ayer llegó Jovita y me está contando de un niño, ¿verdad? Que llegó a la escuela y donde ella hace horas con los preescolares. Y dice el niño que le dice, odio a todos. 4 años tiene el niño. Yo odio a todos. ¿Y por qué odias a todos? Porque sí, porque nadie me quiere. Dice, todos dicen que yo soy un travieso y por eso yo soy un travieso. Todos dicen que yo pego, por eso le voy a pegar a todos y a ti también te voy a pegar. Así llegó el niño a hablar con Jovita. ¿Me entienden? Pero fíjese lo que dijo. Todos dicen, yo pego y yo soy grosero. Así es que como todos dicen, eso es lo que voy a hacer. Y ese es el fruto de nuestras palabras, hermanos. Siempre tenemos que ver nosotros cómo hablamos. ¿Qué les decimos a nuestros niños? ¿Qué les decimos a nuestros adolescentes aquí? ¿Cómo les hablamos a los adolescentes? ¿Cómo les hablamos a los jóvenes? ¿O cómo nos hablamos uno al otro, hermanos, como adultos? ¿Verdad? Sabemos que hay veces nos duele la cabeza, sabemos que hay veces no tuvimos un día tal vez no bueno, pero aquí, hermanos, venimos a dejar todo, ¿no? Y hasta cuando llegamos a nuestra casa, si usted tiene el tiempo, dice, Dios mío, te entrego todo lo que sucedió hoy, ¿no? Sé que no es bueno, pero sé que si yo me vengo con esa carga, tal vez aquí o tal vez en otro lugar, mis palabras o mis acciones no van a ser las correctas. Entonces, hermanos, cuando hablemos, sembremos cosas buenas para no comer de ese fruto, porque es duro comer de ese fruto. Como cuando a mí me reclamaba Dancito, ¿por qué me dijiste así? ¿Por qué me dijiste así? Yo que le decía nada más, porque yo estaba enojada, pero ya lo había dicho. Y hay palabras más hirientes que uno tal vez pueda decir cuando uno está enojado, ¿verdad? Pero por eso nosotros tenemos que tener ese dominio propio que Dios ya nos ha dado, ¿verdad? Para que nuestra palabra sea palabra para edificar y no para lastimar a ninguno de nosotros, ni como a los niños, ni como a los adolescentes, ni a los jóvenes, ni uno al otro, hermanos. Así también vayamos, les invito, me acompañan a Mateo 12:37. Dice, aquí está hablando Jesús y dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Verdad que dice? Por lo que tú dices, tú solo te vas a juzgar, tú solo vas a saber que eres cuando tú hablas. Pero si hablas cosas buenas, tú sabrás, ¿verdad?, que serás justificado, ¿verdad? Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, ¿verdad? Yo al decirle esa palabra que le dije a Dancito, yo me condené a que él me estuviera reclamando, que me estuviera diciendo, tú me dijiste esto, tú me dijiste esto y tú me dijiste esto, ¿verdad?
Y tal vez, hermanos, si hubiera sido palabras más hirientes o palabras que tal vez de mi boca salieran hacia él, todo eso se iba a poner en su corazón, todo eso se iba a poner en su corazón. Y en vez de ayudarlo a ser una persona, a la persona que es ahora, tal vez yo lo hubiera inclinado a ser otra persona. Tal vez una persona que anduviera en la calle, tal vez un muchacho que no obedeciera a su mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también las palabras. Entonces yo me condeno cuando yo hablo palabras y yo me justifico cuando hablo palabras también. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar lo que hablamos. Ese es el poder de la palabra. Podemos matar y podemos dar vida con simplemente una palabra, hermanos. Así también, hermanos, tenemos que ver el tono que les hablamos, ¿verdad? El tono que hablamos. Me acompañan a Proverbios 13. Vamos a Proverbios 8, 6 y 7. Dice la palabra de Dios, Proverbios 8, 6 y 7. Dice: oí, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Dice: porque mi boca hablará verdad. ¿Verdad? El tono que uno habla, cómo habla uno y el modo que les habla uno, siempre tiene que ser verdad. ¿Verdad? Cuando hablamos, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. También con el tono o el modo que hablamos, ¿verdad? También tenemos que saber con quién estamos hablando y qué estamos hablando, ¿verdad? Para nosotros dar ejemplo a otras personas que lo hagan de ese modo. Y también, hermanos, hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros como cristianos, ¿verdad? Nuestras conversaciones siempre tienen que ser esas. O hasta para cuando estamos hablando con otras personas, ¿verdad? Darles a conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros para eso tenemos que conocer, tenemos que creer y tenemos que retener nosotros la palabra de Dios. Cuando nosotros retenemos la palabra de Dios, nosotros vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Pero primeramente tenemos que conocerla. Para conocerla tenemos que creerla. ¿Y cómo vamos a creerla? Conociéndola. Y así conociéndola vamos a ir reteniéndola y vamos nosotros, hermanos, a compartir el evangelio, ¿verdad? Como nosotros cristianos ejemplares, eso es lo que Cristo nos mandó a hacer, ¿verdad? En Mateo nos dice, Mateo 28, ¿verdad? Nos dice que nosotros tenemos que ir alrededor del mundo a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, como cristianos, eso también tiene que ser. Un cristiano ejemplar siempre habla la palabra de Dios. Siempre, en cualquier conversación, ¿verdad? Así también, hermanos, aquí mismo en Timoteo, el segundo punto que puse, dice: también tienes que ser ejemplo en conducta y apariencia o nuestra autenticidad, ¿verdad? ¿Qué me hace a mí auténtico, ¿verdad? Dice: tu comportamiento, ¿verdad? Tenemos que ser humildes, ¿verdad? La palabra de Dios dice: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Así dice Jesús, y así dice que nosotros debemos de ser humildes, tenemos que ser modestos, tenemos que ser respetuosos al trato con quien estemos, ¿verdad? Que nuestras conversaciones sean conversaciones
que animen, que sean conversaciones que van a edificar a otros, ¿verdad? O a edificarnos a nosotros. En pureza, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Verdad? Ahí tenemos que ver, en pureza, porque también Pablo le dice a Timoteo, en conducta y en pureza, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Verdad? Tenemos que ver todo eso, hermanos, para que nosotros sepamos si vamos siendo ese ejemplo, ese cristiano ejemplar que nos pide la palabra de Dios que sea. Porque aquí Pablo le escribe a Timoteo, pero esta carta es para nosotros también, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo estás tú? Recordamos el ejemplo de José, el soñador, ¿verdad? Primero, hermanos, lo vendieron sus hermanos, ¿verdad? Ellos no lo quisieron, lo odiaron sus hermanos, lo venden. Tuvo que ser un esclavo y trabajó, aunque no quisiera, él trabajó. Pero aún trabajando, Dios lo prosperó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabajaba como para el Señor, ¿verdad? Fue un ejemplo de hombre, ¿verdad? Un hombre cristiano y un hombre que fue ejemplar porque trabajó como si hubiera trabajado para Dios, porque su amo lo vio y le dijo, este es un hombre trabajador, esta persona merece toda mi confianza. Le da toda su confianza y entonces lo hace y le da permiso de que pueda, ¿verdad?, hacer y deshacer en todo lo que tenía que hacer de su trabajo. Ahí no tenía que ir con el patrón a decirle, oh, quisiera limpiar ahí. Y no, si él quería ir a limpiar allá, él iba y limpiaba allá. Si él quería tirar basura de este lado, él lo hacía. Pero lo único que le dijo es, solamente lo que tienes prohibido es a mi esposa, ¿verdad? Pero esta mujer ve a José y ve a José cómo se conduce, cómo es un muchacho que se ha conducido bien, que prospera en todo, que hace todo con buen ejemplo y que hace todo su trabajo sin renegar, sin llorar porque lo habían vendido sus hermanos, y todo lo que hacía prosperaba. Y lo ve esta mujer, y esta mujer se acerca y lo acosa a José. Pero ¿qué hace José? Vayamos a Génesis 39. Génesis 39, 8 y 9. Dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, ¿verdad? Sigamos, y dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró en el día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos de ella y huyó y salió.
vemos, hermanos, que huyó, ¿verdad? Lo acosó a esta mujer, pero que dijo, no, yo me voy, ¿verdad? Porque se pregunta él en el 9, dice, y le dice a la mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Verdad? Vemos ahí el comportamiento y la pureza de José. Prefirió huir, prefirió que le dijeran, tal vez cobarde, porque era un hombre, hermanos, era un hombre, ¿verdad? Pero él dice, no, yo prefiero irme, ¿verdad? Y que me pase lo que me pase, pero yo no voy a pecar contra Dios, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que José, un hombre de carne y hueso como nosotros, pudo mantenerse puro a pesar de ese acoso. Entonces vemos, hermanos, que así como nosotros podemos lograrlo, ¿verdad? En nuestro comportamiento y en nuestra pureza, comportarnos, ¿verdad? Y siempre tener esa conciencia limpia, ¿verdad? Porque después de eso, por eso esta mujer lo acusa de que quiso abusar de ella y lo meten a la cárcel. Pero después de que salió de la cárcel, ¿verdad? Lo hacen gobernador de Egipto. ¿Pero por qué? Porque obedeció, ¿verdad? Ese hombre ejemplar dice, yo prefiero quedar bien con mi Dios. Yo prefiero que sea Dios el que me juzgue, que sea Dios el que me lleve a donde me tenga que llevar, ¿verdad? Pero yo voy a hacer lo que Él me manda, a mantenerme puro y con ese comportamiento como debo de ser hijo de Dios, ¿verdad? Y vemos esto, hermanos, así también, hermanos, que Él tuvo que pagar el precio, hermanos, de ser un buen ejemplo, ¿verdad? Tuvo que pagarlo. Pero, hermanos, gloria a Dios, porque así podemos decir y podemos ver este ejemplo de que nosotros lo podemos lograr también, de que Dios da las fuerzas para poder lograr que nosotros podamos hacer lo que Él nos manda, ¿verdad? Así también, hermanos, el siguiente punto le habla de la fe, ¿verdad? Yo aquí, la fe es creer en Dios y actuar, ¿verdad? La fe que nosotros tenemos, la fe de que tenemos a Dios, de que Dios, Cristo vino y murió por nosotros, ¿verdad? Esa es la fe, de creer y actuar. ¿Actuar cómo? Actuar en lo que Él nos ha puesto a trabajar aquí, actuar en lo que Él nos ha mandado a hacer allá afuera, ¿verdad? Ser discípulos, allá a llevar el Evangelio a todas las almas, ¿verdad? Vemos en Hebreos 11 que Noé le creyó a Dios y preparó el arca. Trabajó casi 100 años, dice la palabra de Dios, pero solamente fue por la palabra de Dios, porque antes de que viniera el diluvio no había llovido. Pero Noé creyó en Dios. Creyó que Dios iba a mandar el diluvio, que iba a mandar lluvia, aunque nunca lo había visto. Pero él creyó y actuó, ¿verdad? Y así nosotros, hermanos, cuando creemos, actuamos, ¿verdad? Cuando creemos, nosotros tenemos que actuar. ¿Y actuar para qué? Para que primeramente nuestra familia sea salva. Después, para ayudar a todo aquel necesitado a llegar a los pies de Cristo, ¿verdad? Así también, hermanos, ahí vemos en el mismo Hebreos 11, habla todos de la fe, pero también ahí dice de Abraham, que le creyó a Dios y ofreció a Isaac, ¿verdad? Lo ofreció en sacrificio. Le dijo, ven, dame tu hijo en sacrificio, ¿verdad? Él estuvo a punto de matar a su hijo. ¿Pero por qué? Porque él creyó, que dijo, si tú me prometiste que me ibas a hacer descendencia de Isaac, yo creo que si tú me haces matar o darte a Isaac en sacrificio, tú lo vas a levantar de los muertos. O yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú me vas a cumplir la promesa de hacerme herencia. Me vas a hacer mucha multitud de hijos, como tú me lo prometiste. Y porque le creyó, él fue y estuvo a punto de darle a su hijo en sacrificio.
¿Por qué? Porque creyó en la palabra de Dios. Así también, hermanos, nosotros como personas ejemplares tenemos que ser personas fieles, que la gente crea y que tenga fidelidad en nosotros, ¿verdad? Aquí entre nosotros, hermanos, tenemos que saber de que nosotros todos podemos ser fieles. ¿De qué? De que si yo tengo algún problema, de acercarme a cualquiera de ustedes y contarles mi problema, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ser esas personas ejemplares y que las personas puedan tener fe en nosotros, de que nosotros tal vez las vamos a ayudar, de que nosotros, si nos vienen y nos cuentan algo, nosotros vamos a guardar el secreto si se necesita, ¿verdad? O sea, de que vengan y que sepan que por nuestro comportamiento, que por nuestra palabra, ustedes puedan decir: yo confío en la hermana, yo confío en el hermano, yo confío en el pastor, ¿verdad? Porque somos todos hermanos, y así en todos, con todos nosotros debe de ser igual así, ¿verdad? No nada más con una persona, que así entre todos, ¿verdad? Sepamos que cada uno de nosotros somos fieles. ¿Y fieles por qué? Porque Dios nos ayuda a ser fieles. ¿Para qué? Para ayudarnos unos a otros. Así como le tenemos fiel a Él, así la gente tiene que tener fe de que nosotros somos personas honorables, personas respetuosas, personas en las cuales se puede confiar, sin tener la necesidad de: oh, no, mejor no voy con esta hermana o con este hermano, sino de que diga: puedo ir con cualquiera y sé que me va a ayudar. En otro punto, hermanos, también les dice que tiene que ser ejemplar en el amor, ¿verdad? Y lo primero, hermanos, es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Ahí en Mateo 22, 37. y 38 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, ¿verdad? Cuando nosotros somos ejemplares o cuando somos ejemplos, el amor tiene que estar puesto primeramente en Dios. Nuestro amor tiene que ser Él. Por amor a Él es que estoy aquí. Por amor a Él es que los amo a todos en Cristo. Por amor a Él es que amamos a todo el mundo allá afuera, aunque hagan las cosas equivocadas. Por amor a Él, hermanos. Él nos pide que primeramente sea Él, ¿verdad? Que primeramente lo pongamos a Él en cualquier situación, ya sea un negocio, ya sea que vamos a comprar casa, ya sea que vamos a empezar cualquier actividad nueva. Primeramente al que le tenemos que pedir permiso y con quien tenemos que ir a ver si está bien y ponernos en sus manos es en Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en el amor de Dios, nosotros vamos a poder amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque también el amor entra en amar al prójimo. Ahí mismo en Mateo dice 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ahí también entra que nosotros nos tenemos que amar unos a otros, ¿verdad? Y así, pero ¿quién nos va a dar ese amor? Es Cristo, ¿verdad? Porque solamente con Él podemos amar, ¿verdad? Una vez decía la hermana Candy: es que hay unos que son bien difíciles de amar. Y es verdad, hay personas, hermanos, que son difíciles de amar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos entenderlos, pero no se trata de entender a la persona, se trata de amar a la persona. Todos tenemos diferentes pensamientos,
Todos que tenemos y hacemos las cosas diferentes, pero aún así nos tenemos que amar, hermanos. Nos tenemos que amar en Cristo. Porque si amamos a Cristo, nosotros podemos decir que amamos a los demás. Y vamos ahí, eso lo dice Juan 13, y lo dije al revés, pero vamos a lo que dice Juan 13. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos a otros. Así es como nos conocen, hermanos. Cuando nosotros somos discípulos de Cristo, nos conocen, pues si nos tenemos amor unos a otros. Es como nos dejamos conocer. Es como decimos, somos buen ejemplo cuando nos amamos unos a otros, ¿verdad? Así, hermanos, vamos a Corintios 13:31. No, 13:3. 13:3. Primera de Corintios 13:3. Esto es lo que es el amor. Ahí ustedes, hermanos, yo lo voy a leerlo aquí en las palabras que puse, o tal vez no las tiene aquí porque los puse en otra versión, pero yo lo voy a leer aquí, lo que dice que es amor. Y ahí ustedes pónganle una tachita o una palomita si ustedes están ahí, no necesitan decirme, pero ahí es para traer conciencia. ¿Qué es el amor? Dice, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, el amor no es presumido, el amor no es orgulloso, no es egoísta, no hace nada malo, no guarda rencor, no se enoja fácilmente. Dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Cómo nos fue, hermanos? ¿Verdad? Es para traer conciencia, hermanos. Eso es el amor. Paciencia. Es bondadoso, no es envidioso, no es presumido, no es orgulloso, no es egoísta. Dice que no hace nada malo. Dice, no guarda rencor, ¿verdad? No se enoja fácilmente. Dice, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Por qué el amor nunca deja de ser? Porque el amor es Dios. Dios es amor. Y si nosotros tenemos a Dios, Dios nos va a ayudar a tener ese amor. Y hacer que todos estos que nos dice que es el amor, les pongamos una palomita. Y si le pusimos una X ahí al lado, pongamos a trabajar en ese. De que si no tengo paciencia, Dios mío, ayúdame a la paciencia. Que si soy presumida, ayúdame a quitar esa presumida. Que si soy egoísta, ayúdame a quitar ese egoísmo, ¿verdad? En todo eso, hermanos, solo Dios nos puede ayudar, ¿verdad? Hermanos, les invito, ¿verdad? Yo les invito, hermanos, a que seamos esos cristianos ejemplares. Que digan, yo quiero ser como esa hermana, yo quiero ser como esa joven, yo quiero ser como... De veras que yo quisiera ser como esos niños que pasan cada día, cada del servicio aquí, hermanos, ¿verdad? Estamos hoy aquí, pero cada vez que paso aquí para darle gracias a Dios, no sé, pero me tiemblan las piernas. Es como ahorita, hermanos. Hoy este día se me hizo cortísimo cuando quiero que se haga largo. ¿Por qué? Porque iba a estar aquí presente, ¿verdad?
pero yo le doy las gracias a Dios por tenernos aquí, por dejarnos trabajar, de veras. Y yo le pido tanto a Dios que me ayude a ser primeramente esa madre ejemplar, para que mis hijos digan, yo quiero ser, a menos mis hijas, yo quiero ser como mi mamá, ¿verdad? Ya que mis hijos digan, yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? Y yo quiero y le pido tanto a Dios por eso. Y así también le pido que nos ayude a hacer todo esto y a cumplir todo esto para con todos ustedes, ¿verdad? Para con todos ustedes tenerles amor, tenerles el respeto, y que nuestro comportamiento, que todo lo que nosotros hagamos sea ejemplo para ayudar a otros. Amén. Y así a ustedes les invito también, hermanos, ¿verdad? Eso es todo lo que hoy les traje, hermanos, y que Dios les bendiga, hermanos. Amén.